La ley Bases se trasladó al Senado y se ha instalado con fuerza. El gobierno nacional está absolutamente persuadido de que va a tener que negociar con todo lo que tenga a mano, con una oposición, el kirchnerismo fundamentalmente, que hará todo lo posible para que la ley se caiga, para que la ley no sea aprobada, no obtenga la sanción definitiva. Y hoy esta película comenzó precisamente en el debate de comisiones. De todo hubo, absolutamente de todo, que comenzamos a repasar con Marcelo. Bueno, como no podía ser de otra manera, empezó con un bochorno. Decíamos al comienzo del noticiero, un festival de chicanas, que ya vamos a pasar a verlo, acusaciones cruzadas, porque además está muy finito. Esto es crucial y vital, tanto para la oposición dura, como para el gobierno de Javier Milei. Es decir, Milei podría, hoy decían los analistas lo siguiente, muy breve, podría llegar a tener muchos logros en cuanto a la macroeconomía con las decisiones que fue tomando, quizás esto de confirmar el déficit fiscal, prácticamente equilibrado que tenemos en los primeros 3 meses, pero si no, o 4 meses de este gobierno, pero si no tiene un aval del Parlamento, difícilmente conseguiría la legitimidad que él está buscando, legitimarse. Ya fue legitimado en las urnas y ahora tiene que avanzar con su plan de gobierno que está concentrado en esta ley Bases y en el famoso decreto de necesidad de urgencia. El kirchnerismo tiene 33 votos muy duros en el Senado y le faltarían 4 para frenar esta ley. Son los mismos que le estaría faltando a Milei sin tener senadores. Él está jugando a los aliados y la oposición dialoguista lo está presionando para hacer algunos cambios. Por eso, además, Milei quiere llegar al próximo 25 de mayo con esta ley por lo menos sancionada, aunque haya que haberle hecho algún tipo de modificaciones, que vuelva a diputados. Esto es lo que ya de última está buscando Milei, pero llegar al 25 de mayo y firmar con algunos gobernadores o con la mayoría, con los que pueda, el pacto de mayo. Comenzó esta discusión en 3 comisiones, la de legislación general, la de legislación de asuntos constitucionales y las claves de todo, que es presupuesto y hacienda. Lo que uno podía llegar a presumir, porque hay que estar escuchando horas y horas este tipo de debates sobre los temas de fondo, se transformó en este bochorno de chicanas tras chicanas tras chicanas. Vemos un fragmento de lo que ocurrió en un enfrentamiento entre Guillermo Franco, que fue a defender esta ley, es el ministro del Interior, ley que tiene media sanción, proyecto que tiene media sanción de diputados, y José Mayans, el duro senador K de Formosa, que lo cruzó fuerte. Escuchemos. Porque ustedes están fundamentando una ley base, ¿verdad?, sobre datos que son falsos. Entonces los resultados van a ser falsos. ¿Usted cree, como el presidente, que usted está en un nido de ratas? Acá en este momento, que nosotros somos un nido de ratas. ¿Usted cree eso, que el presidente, o si no, pida disculpas en nombre del presidente? Porque nosotros no somos ningún nido de ratas. Se contestará somos oportunamente, senador de senadores de la nación, para que ustedes sepan. No oportunamente, somos ningún nido de ratas. Así que le pedimos, por favor, Bien. así como nosotros le tratamos con respeto, que el presidente de la nación tenga el debido respeto hacia el Senado de la nación. Y si usted puede expresar eso, y si usted cree que nosotros somos verdaderamente un nido de ratas... Por supuesto que yo no creo que sean un nido de ratas. Yo no creo que sean un nido de ratas. Yo me hago cargo de mis palabras y entiendo los cuestionamientos que a veces hace el presidente y no los expresa bien. Pero permítame que le diga, yo me acuerdo perfectamente cuando asumimos el gobierno, la inflación del mes de diciembre, el día que asumimos, la inflación diaria era del 1,5%. Extrapólelo como usted quiera, pero no me venga a decir que la inflación promedio del año 2023 fue del 7-8%, pues eso es ridículo. Eso es ridículo. Son los datos de la realidad. Son los datos de la realidad. La inflación de diciembre fue del 25%. Así que no, senador, si hablemos, si usted quiere chicanear, chicanee todo lo que quiera. Pero sí, está chicaneando, senador, yo lo conozco. Es lo mismo que dice usted, lo dijo usted, lo mismo en la sanción, cuando trataron el decreto 70, dijo exactamente el mismo discurso, así que lo que usted dijo ya lo conozco. Pero es falso. Bueno, allí, Fernando, la discusión se da por esto que dijo Milei, que no lo dijo él, lo posteó, lo mostramos aquí en el noticiero, cuando puso un parlamento lleno de figuras de ratas, eran caricaturas de ratas, y decía que el parlamento era un nido de ratas. Hay un detalle que no pasa por alto. Si se hubieran concentrado ahí, quizás hoy los argentinos a esta altura
aquellos interesados tendríamos más datos de saber por qué Mayans está diciendo que hay datos truchos. Lo diría más tarde Cristina Fernández de Kirchner. Este es el argumento central, porque hoy reapareció Cristina diciendo tienen datos truchos respecto del déficit, y también dijo, entre otras cosas, brevemente, que habían sacado los subsidios que nosotros con los que nos beneficiamos los argentinos en el pago de las tarifas, porque el Estado se quedó sin plata. Dice, no tienen plata para pagarle a Camesa. Y Totó Caputo, el ministro de Economía, hace un rato nada más, hizo un ofrecimiento a Camesa y a las empresas que son las que generan la energía, tanto la eléctrica como el petróleo, para ofrecerles un bono a pagar, a saldar a 14 años con el 50% de quita. Ahí está centrada buena parte de la discusión vinculada con el déficit. Toda esta historia hoy arrancaría más temprano porque bien temprano Manuel Adorni, el vocero presidencial, debió salir a responder por qué lo que venía de la Cámara de Diputados tenía algunos errores de tipeo. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Fue analizando punto por punto, verso por verso, renglón por renglón, y encontró algunas fallas de tipeo que le cambiaban el sentido a algunos artículos. Esto tuvo, por supuesto, repercusión en la Cámara con Anabel Fernández Sagasti, pero primero Manuel Adorni dice, yo no soy ducho en estas cosas, tuvo que salir a explicar estos supuestos errores que además se tuvieron que enmendar, o se tienen que enmendar, porque el kirchnerismo ha pedido la nulidad de este proyecto. Entiendo que hubo un error de tipeo, que eso significó alguna diferencia en algunas palabras. Entiendo, recién hablé con gente del Senado y lo están subsanando y bueno, va a ser un tema menor administrativo, digamos. Así que va a quedar subsanado en el día de hoy. Entiendo, la verdad es que del proceso, de lo fino del proceso, no lo tengo, no soy muy ducho en lo fino del proceso, pero efectivamente es un tema que lo están terminando de subsanar. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión, y lo están efectivamente solucionando para que no haya diferencias entre la ley que sale de diputados y la ley que ingresa al Senado, tal como indica como indica la normativa. Bueno, quien pediría la nulidad de todo esto también en este plenario de comisiones sería la principal escudera que tiene Cristina Fernández de Kirchner allí en el Senado, la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Veamos. No podemos permitir desde nuestro bloque que se acuse, y mire la sonrisa socarrona que tiene el senador, porque esto, lo que están haciendo y lo que intenta hacer el senador es encubrir un delito. Porque acá estamos hablando de un delito. Lo que sucede es que eso nos incumbe a nosotros porque no sabemos qué texto va a terminar siendo el del tabaco. Es una ley trucha, supuestamente. Supuestamente lo tiene que corregir y lo tiene que reparar la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el texto sobre el cual le voy a preguntar a los señores del Ejecutivo? ¿Sobre el que supuestamente se votó o el que no se votó? Porque esto además fue introducido en la Cámara de Diputados, no vino en el texto enviado por el Ejecutivo Nacional. Entonces, o no tratamos o invitamos de nuevo, cuando se aclare esto en diputados, a los señores del Poder Ejecutivo para poder preguntarles. Es una cuestión de fondo lo que le estamos pidiendo. Bueno, Fernando, parece extraño, pero el Ejecutivo tiene que tener en cuenta estas cosas. Es decir, aquello que tiene media sanción en la Cámara de Diputados tiene que ir tal cual con los puntos, las comas y el texto exacto a la Cámara de Senadores. ¿Qué pasó en el medio? Es decir, tiene que salir a explicar esto. Pareciera que es adrede y el Ejecutivo busca permanentemente un picoteo con el kirchnerismo, a quien le encanta tenerlo como uno de los principales adversarios y enemigos. Parece que le garpa esto en términos políticos. ¿Y cómo sigue esta historia? Bueno, sigue mañana, a las 10 de la mañana sigue el debate, va el secretario de Energía, va el secretario de Trabajo a este plenario de comisiones, y después a las 2 de la tarde continuará el debate en este plenario donde el kirchnerismo va a intentar imponer el suyo, bajar directamente esta ley. Y atención al oficialismo buscando los votos del resto de los aliados, entre ellos, y con esto voy cerrando, Fernando, el radicalismo. Había una cumbre esta noche que arrancó alrededor de las 20, en la cual estaba participando el gobernador Alfredo Cornejo en el Comité Nacional del Radicalismo para definir qué hacían o qué hacen frente a esta ley, porque están los radicales que, al igual que los kirchneristas, le quieren decir que no a esta ley,
y el resto, los dialoguistas, tenemos a Manes. Manes fue uno de los críticos en las últimas horas muy duro en contra de Alfredo Cornejo, que dijo, estuvo con el kirchnerismo, estuvo con Macri y ahora está con Milei. ¿Por qué dice está con Milei? Porque en los últimos días Cornejo dio una entrevista a un medio, a Clarín concretamente, dijo hay que apoyarlo a Milei porque si se cae Milei por cualquier circunstancia o fracasa, viene el kirchnerismo. Y Manes, junto con Lustó y demás, quieren un radicalismo puro y en eso están discutiendo en estas horas qué hacer para los próximos días, qué van a hacer los senadores, particularmente respecto de esta ley, se está definiendo en estas horas. Gracias, Marce.